Si quieren, pues vamos empezando. Ya son las 8:09 de la noche, hora del centro de México. Pues vamos a empezar con este día de reposo. Primeramente agradeciéndole al Padre. Déjenme Amén. compartir mi pantalla rápidamente para poder iniciar con este estudio del día de hoy. Bendito sea el Padre que nos ha permitido llegar hasta este momento y hasta este lugar. Y pues bueno, vamos a iniciar pues con una oración de apertura para poner en manos del Eterno y hacer la separación entre este día y los demás días de la semana. Así que Amén. vamos a orar. Padre, te agradecemos infinitamente tu amor y tu misericordia, porque tú has sido fiel para con nosotros, Señor. Has guardado nuestras vidas, has guardado nuestros hogares, has guardado nuestras familias, Señor. Has guardado a cada uno de mis hermanos, a cada uno de tus hijos, Señor, en el hueco de tu mano y no has permitido que este sismo, desastre natural haya pasado a mayores, sino que ciertamente tú los guardaste, nos has guardado, Señor. No has guardado nuestra entrada, nuestra salida, nos has permitido llegar hasta este día, Señor, este día especial en el cual nosotros hacemos la separación entre lo santo y lo profano, entre este día Amén. de Shabbat y los demás días de la semana, sabiendo que Amén. en este día especial tenemos la oportunidad de acercarnos a ti, de tener una doble porción, Señor, de alimento tanto físico como espiritual. Padre, que todo lo que hablemos, que todo lo que digamos, que todo lo que pues platiquemos, Señor, y podamos escuchar, sea para alimentar nuestro espíritu, sea para crecer, sea para madurar, sea para mejorar y sea para siempre buscarte primeramente a ti. Y sabemos que pues todo lo demás vendrá por añadidura. Te agradecemos, Padre eterno, por la vida de mis hermanos. Padre, que aquellos que también van a conectarse el día de hoy, que pues también tú los apresures sus pasos, Señor, y que podamos estar todos disfrutando de este tiempo especial. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que has hecho por nosotros. En el nombre y por los méritos de nuestro don Yeshua. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Y pues bueno, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Y esto lo encontramos en Éxodo 28 al 11. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso el Señor, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Y qué hermosa promesa tenemos que si nosotros guardamos el día de reposo, si nosotros nos contenemos de buscar lo que es de nosotros, el Padre nos va a bendecir y dice que nos dará de comer de la tierra de Jacob nuestro Padre. Y esto lo vemos en Isaías 58 13 al 14. Y pues vamos a empezar. Les voy a pedir de favor que si tienen por ahí su vino, si tienen su jugo, podamos tomarlo, podamos tenerlo con nosotros y vamos a iniciar haciendo la oración por el vino y por el jugo. Ya que lo tengan, vamos a empezar. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que creaste el fruto de la vid. Amén y amén. Jaime, por la vida. Recordemos que tomamos este jugo también como un pacto, como tal, la sangre de Yeshua fue vertida en ese madero por nosotros y haciendo un pacto con nosotros, haciéndonos nuevamente herederos, hijos de Dios. Y es por eso también que tomamos este pacto. Ahora les voy a pedir que tomen su pan, aquellos que tengan su panecito cerca. Vamos a hacer la bendición por el mismo. Tomen su pan y vamos a orar.
y bendecirlo. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que extraes el pan de la tierra. Amén y amén. Y ahora sí, tomemos nuestro pedacito de pan y disfrutemos de él. Y este pan simboliza, de la misma forma, el pan de vida que desciende del cielo, que es nuestro don Yeshua, el cual podemos disfrutar y con el cual podemos iniciar este día de Shabbat, sabiendo que pues es su palabra, la palabra de nuestro Padre Eterno, la que nos nutre, la que nos llena y la que pues nos ha sustentado hasta este momento. También haciendo referencia al agradecimiento que tenemos por el pan que provee el Padre cada día, cada semana y principalmente en este día de Shabbat, que es una porción doble. Bendito sea el Eterno. Ujú. Y vamos a decir el Shema. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén y amén. Amén. Listo. Pues bueno, ahora sí, si ya tenemos nuestro cuadernito, nuestra Biblia, agua, café, lo que sea, vamos a prepararnos para iniciar el estudio del día de hoy y denme nada más un minutito en lo que me cambio de lugar para poder iniciar con este estudio. Listo, familia. Ahora sí, ya estamos más que listos y puestos para iniciar con este estudio que nos toca el día de hoy, que es Juan capítulo 7 versículos del 32 al 44. Así que vamos a iniciar este, este capítulo, bueno, este estudio de estos versículos que hablan cosas muy importantes y que creo yo debemos de tener siempre presentes. Y habla de una festividad también muy importante, la cual vamos a irle dando seguimiento ahorita. ¿Ok? Ya que estamos todos listos, vamos a iniciar. Y bueno, empezamos con una pequeña introducción, como siempre, para que podamos nosotros ir entendiendo un poquito más respecto a lo que vamos a estar leyendo. Y dice, Yeshua estaba en Jerusalén, había bajado de Galilea a Jerusalén o Jerusalén porque iba a ser o era la fiesta de Sukkot, tabernáculos. Esto lo vimos en el estudio anterior. ¿Ok? Esta era una de las tres fiestas en las cuales los varones tenían que ir a Jerusalén, sí o sí, a presentar sus ofrendas. Esto era obligatorio. ¿Ok? No sé si alguien tenga a la mano Deuteronomio 16:16 que pueda leer, por favor. Deuteronomio 16:16. A ver si quieres yo, Adriana. Sí, adelante, Adriana, muchas gracias. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, Ujú. en el que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Perfectísimo, muchas gracias, Adriana. Aquí ya está, es un mandamiento. Los varones tenían que presentarse 3 veces en las fiestas o 3 fiestas en el lugar que el Señor hubiese asignado. ¿Cuál fue el lugar que asignó el Señor? Jerusalén. ¿Ok? Ahí fue donde asignó el Señor que fueran todos los varones, ahí fue construido el templo, ahí fue donde, o ahí era donde todos tenían que presentarse. A ver, y aquí ahí les va la pregunta. Si decía la Torá que los varones se tenían que presentar,
¿Yeshua rompió ese mandamiento? Ahí va la pregunta otra vez. Si la Torá decía que tenían que estar los varones en Jerusalén durante estas fiestas en específico, ¿Yeshua rompió el mandamiento no asistiendo? No, exactamente, Mónica. Muchas gracias. No, él cumplió la Torá, él cumplió el mandamiento de presentarse en Jerusalén durante las fiestas. Principalmente aquí lo menciona, ¿ok? Yeshua estaba en la fiesta en Jerusalén, la fiesta de Sukkot, una de las tres fiestas en las cuales él tenía que estar ahí. Y Yeshua ya era buscado para ser arrestado, pero vamos a ver que nadie le quería poner mano. Nadie quería, o más bien todos querían evitar un problema con las multitudes, porque las multitudes ya lo seguían. Ya había habido la alimentación de los 5,000, ya había mucha gente que había estado detrás de él. Ellos, los mismos fariseos, sabían que las palabras que él decía eran con autoridad y él mismo decía no provienen de mí, sino que provienen del Padre. Y si hubieran oído a Moisés, me escucharían a mí porque ellos son las mismas palabras que yo les estoy diciendo. Pero no es tanto las palabras, sino también las acciones, el testimonio que yo estoy dando, son precisamente lo que se presenta. Y vamos a leer que era el último día de la fiesta. Este último día de la fiesta se conoce como Hoshana Rabbah, que es como el último día del juicio. Y ahí te lo vamos a ver un poquito más adelante. Como siempre, ya saben que me gusta poner mucho los mapas y ver más o menos darnos una idea de cómo está o de dónde físicamente se mueve hacia dónde. Y estaba en esta zona del norte. Déjenme les pongo aquí el puntero para que puedan verlo mejor. Ok, aquí está. Esta zona del norte era la zona de Galilea, ¿no? Conocemos a como el mar el de Galilea, es un lago muy grande y es el mar de Galilea. Y Yeshua se había estado moviendo en esta zona, ¿no? Había cruzado el lago, el mar de Galilea, había estado en Capernaum, que está aquí arribita. Entonces, de esta zona es donde se mueve él y sube a Jerusalén, para la festividad. Ahora, muchos, o sea, ya lo hemos visto en algún momento, subir o el término subir en hebreo significaba no nada más subir de ir de sur a norte, sino también subir de lo que era una montaña, una elevación, porque recuerden que Jerusalén está en una montaña, está en un monte, ¿no? Está más elevado que lo que es Galilea. Y también subir significaba celebrar, ¿ok? Celebración. Entonces, es un punto importante que hay que considerar. Entonces, ¿qué es lo que hace Yeshua? Sube tanto en elevación como para celebración a Jerusalén, ¿ok? Y esto es lo que recorre aproximadamente Yeshua para poder llegar aquí a Jerusalén, ¿ok? Entonces, bueno, ya que estamos aquí, vamos al siguiente punto. El último día de la fiesta, como les había comentado, se conoce como Hoshana Rabbah. Se considera este último día de juicio o más como la entrega del juicio, es decir, se cierra ya todo. Vemos que tenemos tres festividades muy seguidas en otoño. ¿Alguien se acuerda cuáles son? ¿Cuáles son las festividades de otoño? ¿Alguien se acuerda? Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Perfectísimo. Muchas gracias, Mónica. Yom Teruah o el Día de las Trompetas, Yom Kippur o el Día de la Expiación y Sukkot, que son 7 días, contando el último, que es Hoshana Rabbah, que son 8 en realidad, y que es de tabernáculos, ¿ok? Y entonces, recordemos que Yom Teruah anuncia la venida del rey, ¿no? Para emitir su juicio, el Día de la Expiación, que es donde se emite el juicio, que es Yom Kippur, y en Sukkot tenemos las bodas del Cordero, pero también es parte del cierre de ese juicio. No sé si se acuerdan, ya lo habíamos visto, la parábola de las 10 vírgenes, que 5 se quedan fuera y 5 son las que entran en las bodas. Es algo muy parecido, las bodas del Cordero Sukkot,
se quedan sin aceite porque pues se ven una boda, un tiempo muy especial para los novios y pues bueno, las vírgenes. Entonces, bueno, vamos platicándolo así. Y entonces ya, es la entrega del juicio. Y en Sucot se presenta una ceremonia de libación de agua. Es decir, se tomaba agua y se vertía en lo que era el altar. No se apagaba el fuego, sino que era para los alrededores y era algo muy festivo. Empieza esta ceremonia después del primer día, perdón, de Sukkot, de tabernáculos, y se repite cada día hasta el último. ¿Ok? Esta ceremonia se conecta con la promesa de agua viva que Yeshua menciona en el último día de la fiesta. ¿Ok? Y vamos a ir analizando esta parte para que ustedes también lo vayan viendo. ¿Ok? No es una fiesta diferente. Cuando ustedes escuchen la fiesta de la libación del agua, va así de la mano con tabernáculos o con Sucot, ¿ok? Porque tenía que hacerlo, bueno, los sacerdotes lo hacían, entonces era algo muy recurrente. Y pues bueno, vamos entonces a irlo revisando. Y les voy a explicar un poquito más a detalle cuál era esta celebración o ceremonia de las aguas vivas. Se refiere a una antigua celebración que era de la libación del agua. En hebreo se llama Simchat Beit Ashueva o Asheva, que es regocijo en el lugar de la extracción del agua o regocijo en la casa del pozo, ¿ok? En el templo de Jerusalén se ofrecía agua en el altar, simbolizando la oración por las lluvias de invierno para la cosecha, la futura redención, culminando con alegría, cantos y bailes. Hacía también referencia a un río porque era cuando llevaban las palmas, el famoso, no sé si lo han visto, de nuestros hermanos de Judá, que en tabernáculos juntan unas ramitas, que es el famoso lulav. Es una rama de palmera datilera, una rama de mirto, una rama de sauce y el famoso etrog, que es como un limón. Todo eso está en la Torá, no es algo sacado de la manga ni nada, pero ellos lo hacen de esta forma. Todo está ahí en la Torá para que lo revisen, y también es una ordenanza del Padre. Pero bueno, ¿qué es lo que hacían? Juntaban estas ramitas y conforme iban subiendo de donde estaban los escalones, subiendo hacia el templo, mientras iban entonando los salmos de ascensión, lo que hacía es que pasaba el aire y movía esas ramas y hacía o simbolizaba también como el ruido de un río y también simbolizaba al viento, el espíritu, el ruach, ¿ok? Ruach en hebreo quiere decir viento. Y entonces era el viento del espíritu que iba entrando o que iba rumbo al templo para poder llenar el templo. Y el espíritu era el espíritu de Dios, ¿ok? ¿Cuáles son los elementos claves de esta ceremonia? El origen se realizaba diariamente todos los días intermedios de Sukkot en el templo. Después del primer día de Sukkot, del segundo hasta el octavo, se hacía esta ceremonia de libación. ¿Cuál era el proceso? Los sacerdotes bajaban al estanque de Siloé, que quiere decir del enviado, llenaban una vasija de oro y la vertían sobre el altar acompañando el sacrificio matutino. Esto lo podemos ver también en el Tratado del Mishnah, que es parte histórica y alágica, es decir, de la ley de los judíos, en el Tratado de Sukkah, que habla exclusivamente de la fiesta de los tabernáculos, el Tratado 4 en el punto número 9, en el punto número 10 y el Tratado 5 en el 1. Ahora, esto es meramente un contexto histórico, ¿ok? Lo que cuando hablamos de la Mishnah o del Talmud son cuestiones de leyes, sí, de nuestros hermanos de Judá, pero también es un contexto histórico que nos da un panorama de qué es lo que se hacía, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el significado espiritual de esta ceremonia? El agua viva es el espíritu, ¿ok? Representaba el espíritu derramándose sobre el pueblo, una idea conectada con la profecía mesiánica y más cuando iban caminando
rumbo al templo, ¿no? O sea, desde el estanque de Siloé, que estaba en la parte baja de lo que era el templo, a la parte alta del templo, que era donde estaba ahí, subir esa parte y pues con todo el viento y con todo lo que se escuchaba de las ramas moviéndose, precisamente simbolizaba o representaba el Espíritu de Dios. En aquel entonces todavía no conocían al Espíritu Santo, ¿ok? Para que también no nos quedemos con una idea de que ya el Espíritu Santo estaba desde aquel entonces, ¿ok? También simbolizaba alegría y redención. Era una celebración de gran gozo. Había fuego, había música, había danza y todo apuntaba a una futura redención mesiánica. ¿Ok? Era precisamente pues recibir y alegrarse con el rey por la salvación que habían tenido. ¿Ok? Ahora, con este contexto, con esta introducción, vamos a empezar ahora sí a leer lo que es Juan 7 del versículo 32 al versículo 44. ¿Ok? Entonces, no sé si alguien quiera leer o leo yo. Yo preferiría que pues fuéramos leyendo tal vez de dos versículos en dos versículos. No sé si alguien quiere empezar el día de hoy. Yo al hacer Adelante, Enrique, muchas gracias. del Si quieres, 32 al 34, ¿correcto? sí, por favor. Ok. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él. Esas cosas, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces, el Señor Yeshua dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Ahora, si quieren, leo yo el 34 y 35. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, ustedes no podrán venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Alguien que pueda leer el 36 y 37? Yo, Ah, Mónica, qué Adelante, pena, sí. Israel, se me pasó el 33, ¿ok? Se me No, no escondió. no te preocupes, no. Perdón, el 34. No, está bien, no te preocupes. Ok. Mónica, el 36 y 37, por favor. ¿qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ok, perfecto, muchas gracias, Mónica. ¿Alguien el 38 y 39, por favor? Yo, Adelante, Omar. del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en él. El Espíritu aún no había venido porque Yeshua aún no había sido glorificado. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Omar. El 40 y el 41, por favor. Yo, Adelante, Yadira. entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Ok, muchas gracias. Gracias, Yadira. ¿Alguien quiera leer los últimos tres versículos? Y si no, los leo yo, no hay ningún problema. No dice la escritura que... Ah, adelante. ¿Alguien dijo yo? ¿No? Yo, Ok. yo. Ah, Oscar, adelante, hermano. Gracias. ¿Es 40 y qué me dijiste? Perdón. 42 al 44, por favor. Gracias. ¿No dice la escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? Así que había disensión entre el pueblo por él. Y algunos de ellos querían prenderle, mas ninguno echó sobre él mano. Amén. Amén, perfecto. Muchas gracias, hermano Oscar.
Perfecto. Pues bueno, pues vamos a empezar entonces con estos puntos importantes que lo que decía aquí era que, pues bueno, el 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Anteriormente, en lo que era el templo, no nada más había sacerdotes y levitas, ni tampoco había gente importante del Sanedrín o los varones que subían al templo a ofrecer sus sacrificios o familias que estuvieran acompañando a los varones para poder disfrutar de las ofrendas, como también recordemos podían hacer, sino que también para mantener el orden, para mantener hasta cierto punto la ley, había gente que estaba encargada de echarle un ojo a la gente, ¿no? O sea, que no hubiera pleitos, que no hubiera alguna situación por la cual tuvieran que ejercer, pues el orden, como por así decirlo, ¿no? La policía del templo, vamos a llamarlo de esta forma. ¿Por qué tenía que ser así? Porque los sacerdotes no podían distraerse de sus pasos, de los procesos que tenían que realizar para poder entregar los sacrificios, de poder hacer las oraciones, de poder hacer todo el proceso que requería el degollar a un animalito, ofrecerlo en el altar, regresárselo a la familia, que la familia pudiera comer dependiendo del tipo de ofrenda que estuvieran dando. Y entonces, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Están viendo que tal vez está alborotando a la gente o que está juntando a la gente por donde está Yeshua, y entonces dicen, no, o sea, a ver, hay muchas cosas aquí que suenan medio extrañas, para evitarnos alguna situación, vamos a mandar a los alguaciles, en este caso a los vigilantes del templo, para que prendan o arresten a Yeshua, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando Yeshua nota esto, en el versículo 33 vemos que dice, entonces Yeshua dijo, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Yeshua estaba presionando ya a sus discípulos y a todos los que le escuchaban a que creyeran y permanecieran en las enseñanzas del Padre. Nuevamente volvemos al mismo punto. Yeshua no estaba predicando o diciendo palabra de él, sino estaba diciendo todo lo que el Padre le había dicho que dijera. Y esa era la autoridad que él tenía, la autoridad dada directamente por el Padre para llegar y comentar y expresar y decirles y enseñarles. ¿Y cómo lo hacía también? No les enseñó nada nuevo. O sea, cuando dice, por ejemplo, la palabra que les dijo, un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros. Ese mandamiento ya estaba escrito desde la Torá. Ya se lo había dicho el Eterno a Moisés. Entonces, ¿cómo que le está dando un nuevo? Es un nuevo mandamiento, pero no es de que lo escuchen, sino de que vean cómo se hace. Una traducción, por así decirlo, de ese mandamiento. De la misma forma, estaba aquí diciéndoles, o sea, va a haber un poquito de tiempo que esté con ustedes, pero me voy a ir al que me envió. ¿Quién me envió? El Padre. Eso quiere decir que en algún momento voy a morir. Los estoy presionando a ustedes para que crean, para que permanezcan en las enseñanzas y puedan ustedes seguir creciendo. Dice el versículo 34, me buscarán y no me hallarán, y a donde yo estaré, ustedes no podrán venir. ¿Por qué? Porque él ya estaba diciendo, o sea, yo voy a morir, no van a poder morir conmigo, no van a poder estar ahí. Y también se refiere a lo que decía el profeta Amós 5:4, pero así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Isaías 54:6 y 7 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No les está diciendo nada nuevo, aquí lo volvemos a ver. Nos está llevando directamente a las palabras del profeta Amós, del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Buscadme y viviréis. Me buscarán y no me hallarán. Y a donde yo estaré, ustedes no podrán ir.
¿Por qué? Porque ya sabía la situación que iba a pasar, la tortura que iba a pasar, el tipo de muerte que iba a tener. Y entonces aquí los está instando y es parte del proceso de que nosotros tenemos que vivir, buscarlo y vivir, llamarlo mientras está cercano a nosotros. Habrá un momento en el que no podremos, y nosotros ahorita tenemos la bendición y la gran oportunidad de poder estar en un país en el cual podemos libremente hablar de nuestra fe, hablar del Dios en el que creemos, hablar de nuestro Salvador y Mesías, Yeshua, de una manera abierta, de una manera libre, sin que haya censura, sin que haya policías tocando nuestra puerta, porque no podemos tener una palabra, una Biblia. ¿Cuántos no nos imaginamos que, pues en China, persecución, que en Rusia hubo persecución, que en África hay persecución, que en el mismo Israel hay persecución? Y no tal vez tan marcada como en otros lugares, pero hay persecución. Y aquí tenemos la oportunidad de tener esa libertad en Yeshua de poder compartir. Y es lo que les está instando a los que están escuchándole. Buscadme y viviréis. Busquen al Señor mientras puede ser hallado, porque va a haber un momento en el que ya no estará. El versículo 35 dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Qué importante es saber el contexto histórico de la palabra. Entender el contexto en el cual Yeshua estaba hablando. Culturalmente, históricamente, ¿cómo se llama? Antropológicamente hablando, ¿no? O sea, todo ese contexto, todo va de la mano. ¿Por qué? Si no pasamos el curso básico, no sabemos que el reino de Israel se dividió en dos. O sea, todo lo que era Israel se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur, que también ha conocido el reino del norte como Israel y el reino del sur como Judá. Que 10 tribus estaban en la tierra del norte, en el reino del norte, y había dos en el sur. Y aquí nos damos cuenta que los judíos, fariseos, saduceos, todos los que eran del reino del sur, sabían que había otras tribus perdidas. Sabían que había dispersos del pueblo de Israel, de las otras 10 tribus dispersos. Confirmamos lo que dice Mateo 15:24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se refiere al pueblo, a todo lo que era el reino de Israel en los tiempos del rey Saúl, del rey David o del rey Salomón, de la casa de Israel, o sea, específicamente hablando de las 10 tribus. Y aquí los judíos ya lo sabían. Entonces, si yo ahorita le pregunto a un judío, voy con él y le digo, oye, ¿qué opinas de las 10 tribus o de las tribus perdidas? Él nos va a decir, no existen. Porque así le han enseñado en la yeshiva, en la sinagoga. No existen las 10 tribus, los únicos somos los judíos. Pero, ¿qué hay de los demás? En realidad no nada más eran los judíos, era Benjamín también. Incluso había levitas. ¿Dónde están Dan, Aser? ¿Dónde está Manasés, Efraín, Isaacar, Zabulón, Gad? ¿Dónde están esas otras tribus? Ellos ya sabían que estaban ahí. No podemos llegar y decir entonces, ay, pues bueno, eran los gentiles. No, ¿por qué? Porque ellos mismos ya sabían que había otros dispersos entre los griegos. Y a los griegos no se refiere a los griegos griegos, que es lo que vamos a ver aquí. O que iría a Grecia. Se refería a las tribus perdidas para predicarles la Torá. Muy parecido a lo que hacían los profetas. ¿Qué hacían los profetas?
Le predicaban a las tribus que estaban perdidas o que iban a ser exiliadas. Les dice, a ver, arrepiéntanse, vuelvan a Dios, pidan perdón por sus pecados, por sus transgresiones, por sus rebeliones, por su idolatría. ¿Y quién había sido el imperio que había conquistado antes de los romanos? ¿Alguien se acuerda? Grecia. Exactamente. Gracias, Yadira. Grecia. Por eso se refieren a ellos como los griegos, porque el imperio que antes los había conquistado había sido Grecia. Y entonces están ahí todos dispersos. Es muy importante reconocer que los judíos perfectamente saben la historia de dónde y cuándo se separa el pueblo de Israel en dos. Conocen perfectamente que el reino del norte ha sido exiliado y está disperso. No lo van a reconocer porque acuérdense que sus ojos están velados, pero lo saben y saben que estamos ahí. Ahora la pregunta es, ¿saben ustedes que son también parte del pueblo? Ese es parte del proceso también que tenemos nosotros que entender, que nosotros somos parte de ese pueblo, no somos llamados ya gentiles, ya dejamos ese título atrás, ahora somos herederos, hijos del reino, somos parte de ese pueblo amado, somos parte de Israel. Y es por eso que nuestra constitución cambia de ser una constitución gentil a ser una constitución que es la Torá. Leyes que que llevamos en el corazón, leyes que están grabadas en nuestra mente o deberían estar grabadas en nuestra mente. Eso es a lo que vino Yeshua, para que nosotros no estuviéramos perdidos. Y dice Juan 7:36, ¿qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a dónde yo estaré, ustedes no podrán venir? Las mismas personas que estaban con Yeshua simplemente estaban cegadas. No recordaban los pasajes que los profetas con los que los profetas hacían hincapié de buscar a Dios de todo corazón. ¿Qué significa esto de buscarme y no me vas a hallar? Ahí está. Amós e Isaías lo decían claramente. Buscadme y viviréis. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. O sea, ¿a qué se refiere que donde yo estaré ustedes no podrán venir? Pues iba a morir. ¿Y a dónde iba a ir? Con el Padre. ¿Y por qué no podrían ir? Pues porque había pecado. Porque no habían creído en su anuncio, en todo lo que él decía. ¿Estamos nosotros haciendo esta misma pregunta? ¿Qué significa buscar? ¿Me buscarán y no me hallarán? ¿Y a donde yo estaré ustedes no podrán venir? ¿Nos hacemos esa misma pregunta nosotros? ¿O ya estamos en ese punto en el cual hemos encontrado, buscado, encontrado y vivimos? Esa es mi oración y de verdad el anhelo de mi corazón, que podamos nosotros decir, buscamos a Dios, encontramos a Dios y ya estamos con Él. Caminamos con Él. No por nuestros méritos, no porque lo merezcamos, sino porque Yeshua murió en ese madero por nosotros y ahora podemos acercarnos al trono de la gracia por amor y misericordia del Padre. Porque nosotros merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Yeshua. Y aquí empieza algo muy importante. En el último y gran día de la fiesta, Hoshana Rabbah, el último día, Yeshua se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En Hoshana Rabbah, el último día
el día más alto de tabernáculos, durante la ceremonia de la libación del agua, ¿a qué hace referencia Yeshua? A que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El último día de la fiesta de Sukkot, en medio de la ceremonia de la libación del agua. Y ahí es donde Yeshua les dice, no vean más allá la ceremonia, no busquen más estar así de, ay, vamos a ver si se mueve el espíritu. No, acá está el agua de vida. Aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Venga a mí buscando el espíritu y voy a vivificarlo. Voy a cambiar su vida. ¿Podemos nosotros decir lo mismo? Podemos decir, yo estaba en la ceremonia, yo estaba ahí caminando y Yeshua me vio y me dijo, ¿tienes sed? Ven a mí, bebe. Lo mismo que le dice a la mujer samaritana. Tú puedes sacar agua de ahí, pero el agua que tomas te da sed, te vuelve a dar sed. Mas del agua que yo te diere a beber, nunca tendrás sed jamás. Y entonces dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tienes sed? Ven a él. De tu interior correrán ríos de agua viva. Sí saben, el mar muerto, o sea, de lo que es el mar de Galilea, baja a lo que es el río Jordán, y cuando llega o baja, ay, no me acuerdo cuál es ese otro. Pero si no mal recuerdo, baja el río Jordán y llega al Mar Muerto. Y el Mar Muerto lo que tiene de impresionante es que solamente recibe agua, recibe agua, recibe agua, recibe agua, pero no da. Y esa agua se estanca. Y es por eso que dicen que el mar es el Mar Muerto, porque no hay vida, no hay algo que fluya. ¿A qué se refiere con agua viva? Agua viva es agua que corre, que siempre está moviéndose, está oxigenada por el movimiento que hace, envuelve el oxígeno y lo cubre y empieza a hacer todo ese proceso. Y por eso se puede dar la vida en esa agua. Si ustedes dejan un agua estancada sin movimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aparecer lama. ¿Y eso es lo que busca el Eterno de nosotros? No. Quiere que nosotros, de lo que nos llega, nosotros también compartamos para que ese movimiento, ese ciclo en nuestras vidas, en nuestro espíritu, para que de esa forma nosotros podamos seguir vivos. Y estoy seguro que no tendemos, cuando dice, como dice la escritura, pues ¿qué escritura? ¿A poco sí dice la escritura? Y no nos ponemos a buscar. Isaías 44:3 dice, porque derramaré agua sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. No es literal lo que dice de ven, pero sabemos de qué se trata. Isaías 58:11, el Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Cuando Dios le dice a Moisés que golpee la roca, es un símil de cómo el Mesías vendría a saciar nuestra sed. ¿Qué es lo que hace? Golpea la roca, brotan de ellas aguas, y ahí el pueblo se sacia y bebe. Aguas vivas. Y esto lo vemos en Éxodo 17:6.
He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb. Golpearás la peña y saldrán de ellas aguas y beberá el pueblo. Ahí está anunciado el Mesías. El Mesías lo vuelve a decir. Ahí enfrente de todos, enfrente de la ceremonia de libación del agua, mientras está derramando el sacerdote el agua, y ven cómo corren y bajan las aguas alrededor del altar, y cómo todo el pueblo está gozándose. Yeshua les dice, vengan a tomar de esa agua. Aquel que beba, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí está. El versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Yeshua no había sido glorificado aún. La ceremonia de la libación representa también la llegada del Espíritu. ¿Qué es el Espíritu? Si ustedes me preguntan mi opinión muy personal, ¿qué era lo que decía el profeta que iba a pasar cuando los jóvenes soñaran sueños, los viejos, sí, no, los viejos soñaran sueños, este, y qué iba a pasar? Dice que iban a guardar, o sea, iba a estar la ley del Eterno en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Qué es el Espíritu? Los discípulos que eran pescadores. Habían tenido algún tal vez estudio de yeshiva, de sinagoga, habían estado pues todo el tiempo ahí, habían aprendido, no lo sabemos. Los pescadores normalmente pues se la pasaban todo el tiempo en el mar. No podían tener un rollo de la Torá ahí porque una era pues una algo irresponsable, una falta de respeto y dos, pues le caía agua y pues se iba la tinta a correr. Entonces pensamos, bueno, si los pescadores, que eran los discípulos, podían decir la palabra, los profetas, todo lo que habían dicho, los salmos, ¿cuál es el Espíritu? ¿Cómo fue que fue derramado el Espíritu Santo? Yo digo, y es una opinión muy personal, y al final es parte de pues, estar estudiando y pensando y obviamente viendo, que fue precisamente lo que dijo Pedro cuando estaba dando su discurso en el templo, y les dice, hermanos, ellos no están borrachos. Aquí están viendo el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. Y es precisamente que la Torá iba a estar guardada en sus mentes y en sus corazones. Y ese es recibir el Espíritu. No es hablar en palabras incomprensibles, es hablar o el tener la facilidad de poder hablar tal vez otros idiomas para comentar las maravillas de Dios. Pero ¿cómo sabemos cuáles son las maravillas de Dios? ¿Cómo las entendemos? Cuando la Torah está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y eso no quiere decir que no tengamos el Espíritu. Al contrario, sabemos que tenemos el Espíritu porque podemos contar las maravillas del Padre. ¿A qué se le conoce también como agua? ¿Qué es más dulce que la miel? Tu ¿Qué es palabra, lo... Ajá, Yadira. tu palabra. Exacto, su palabra. De su interior brotarán ríos de agua viva, de su interior brotará el conocimiento de la Torá y el hablar de sus maravillas, de sus milagros, de lo que él hizo. No es hablar nada más lo que yo creo o lo que yo pienso, sino es ahí, es la Torá. Todo va ligado. No podemos separar la Torá y los profetas y los escritos de lo que es el nuevo pacto. No podemos separarlo.
porque todo va junto. Y aquí lo está representando. Yeshua mismo está refiriéndose a aguas vivas, al Espíritu. Se está refiriendo a recibir su Torah, sus mandamientos. Entonces, cuando se refiere a esa parte, ahora entendemos y hay otro significado, porque esa ceremonia de la libación del agua era también el poder recibir nosotros de esa agua. Y qué bonito que es en una festividad que Él ordenó. Y podemos ver que en cada una de esas festividades hay algo diferente que podemos encontrar, algo más profundo que podemos aprender. Pero ahorita va a venir algo interesante. Algunos de la multitud oyendo esas palabras decían, verdaderamente es el profeta. Y algunos que lo escuchaban hablar se acordaban de lo que Moisés había oído de parte de Dios en Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él vas a oír. ¿A quién se refiere? A Yeshua. No se refiere a nadie más. Y es por eso que decían verdaderamente, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Ya lo había mencionado Pedro. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero otros decían, ¿de Galilea de venir el Cristo? Aquí había creyentes que como los discípulos habían creído en las maravillas y los milagros que Yeshua había hecho. Otros de plano decían, no, hombre, pues que de Galilea va a venir algo bueno, no va a haber absolutamente nada. Pero recordemos que Yeshua no venía de Galilea, venía de la región tal vez, pero era de Belén. No dice la escritura que del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Miqueas 5:1. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, lo que conocemos en griego como Alfa y Omega, o Aleph, Tav, desde los días de la eternidad, desde el principio, desde la creación. Mateo 2:1. Cuando Yeshua nació en Belén de Judea en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios, unos magos. Todo estaba escrito, todo estaba perfectamente organizado para saber de dónde venía el Mesías. Belén estaba en la región de Galilea, Nazaret. Todo estaba perfectamente calculado. Y siempre ha habido disensión, que era lo que venía después. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Siempre que busquemos la verdad, siempre que queramos agradarle a Yeshua, siempre que queremos presentarlo delante de la gente siempre va a ver, buscar pelear, discutir, opinar, todo. Y esto pasó también en su tiempo. Él no dice que vino ay, vamos a acomodar todo y vamos a dejar todo bien bonito. Sabía que iban a pelear. Que si llevaba barba, que si no llevaba barba, que si usaba tzitzit, que si no usaba tzitzit, que si usaba kipá, que si no usaba kipá, que si usaba talit, que si no, que si era moreno, que si era blanco, que si usaba una túnica, que si no. Siempre vamos a tener este tipo de situaciones. Tratando de, am, ¿cómo puedo decirlo? Tratando
de tal vez asimilar el que sí pudiera ser Yeshua o no pudiera ser Yeshua, no teniendo esa doble, ah, ¿cómo puedo decirlo? Es que se me fue la palabra ahorita. Pero es como si no tuviéramos nosotros la certeza, la seguridad. Esa era la palabra. No tenemos la certeza de que si realmente es Yeshua o no. Y aquí se está dando. Es que este habla con autoridad de quién sabe quién. Pero es que este sí es el Cristo. Pero es que este no es. Pero es que este pudiera ser el profeta. Y entonces, si hay disensión entre nosotros a causa de él, lo mejor es irnos a la Torá. Lo mejor es regresarnos a leer, a escudriñar, a estudiar. Eso nos va a quitar toda niebla, toda escama de los ojos, va a hacer que veamos realmente. No leyendo lo que yo quiero leer, porque no se trata de eso, sino leyendo todo, porque en toda la palabra, en toda la Biblia está el propósito de salvación para nosotros. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los tiempos de Dios son perfectos y como Yeshua había dicho, su tiempo todavía no era. Todavía no había llegado el momento en el cual tenía que presentarse como el Mesías Salvador, como el siervo sufriente, como el Mesías hijo de José, Mashiach ben Yosef. ¿Y por qué no, que no podían prenderle o no querían prenderle? Porque la gente sabía, escuchando de, bueno, si este es el profeta, este es el Cristo, o quién será este, pues obviamente sabían que si lo prendían, lo apresaban, se iba a meter en una bronca lo que era el sacerdocio, porque al final Yeshua estaba diciendo la verdad. Yeshua estaba dando de beber a la multitud cuando ellos tenían sed, que es como nosotros, al menos de mi parte, esa fue mi experiencia, ese ha sido mi testimonio. En los momentos en los cuales yo más sentía ese vacío, esa sed de me hace falta algo más, Señor. El Padre se mostraba de una forma espectacular, porque saciaba mi sed con leer su palabra, con aprender algo nuevo, con entender lo que Él tenía para mí. Y es parte de ese proceso, poder entender que de nuestro interior correrán ríos de agua viva si bebemos del agua que Él nos da, si bebemos de la Torá, si nosotros escudriñamos y anhelamos. Por eso decía el rey David, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti. Entonces es muy importante saber que no estamos nosotros solos en un desierto para estar sedientos todo el tiempo, sino que debemos nosotros buscarle. Es como la imagen esa que dice, no, que está un letrero que dice H2O 5 metros, agua 1 kilómetro. ¿Y qué es lo que hace la persona que está sedienta? Pues como no entiende, va por el agua y se muere a mitad de camino cuando a 5 metros puede haber encontrado agua igual. Si hubiera entendido que la fórmula química del agua es H2O. De la misma forma, Dios nos está tendiendo ese letrero de aquí está el agua viva, a 1 metro de ti, a 45 centímetros, si tú agarras tu Biblia y la lees, en lugar de estar buscando en
huecas sutilezas. Y así es como termina este estudio, esta sesión de estos versículos del capítulo 7, buscando precisamente el que nosotros le busquemos para vivir, le busquemos mientras puede ser hallado. Tomemos del agua que Él tiene para nosotros para poder nunca estar sedientos, para poder vivir, para poder tener esos ríos de agua viva y entender que al final debemos escoger. Creemos que Él es el Cristo, creemos que Él es el Mesías, creemos que Él es nuestro Salvador. Hay que seguirlo. Toma tu cruz y síguelo. ¿Dolerá? Tal vez. ¿Habrá tiempos de descanso? No creo. Él mismo decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar la cabeza. Pero que eso no nos limite a no querer anhelar esa agua que nos da vida. Esas aguas que corren, que fluyen por dentro de nosotros. Y así es como termina este estudio. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran pues también comentar respecto ya sea a lo que leímos, algo nuevo. Yo, Eliezer, Adelante, hermano oh, Oscar. fíjate que me llama la atención ahorita que dices que si será fácil. La verdad, el camino del creyente no es fácil. Mm, Es, está lleno de pruebas y de raspones y de caídas pero yo tengo una esperanza, más bien una certeza. ujú, El Señor no dijo que iba a ser fácil. exacto. El Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días Ujú, hasta el fin. Entonces, ese es mi comentario y la verdad me causa mucha gratitud estas palabras y me motivan a seguir adelante, ¿no? Como dice Pablo, a pelear la buena batalla de la fe ujú, y a seguir, pues limpiándome con su palabra, como acabas de decir, con el agua de su palabra. Él, por eso es que no es fácil, porque traemos muchas cosas arrastrando y, y la limpieza a veces es dolorosa, ¿no? Tenemos pegadas muchas costumbres, muchas cosas pues que arrastramos de toda nuestra vida y a veces pues duele, duele, pero dice una hermana que quiero mucho, la palabra es eficaz, la ujú. palabra sirve Claro. y pues ese es mi comentario, Eliezer. Gracias por tu contribución, gracias a Dios y gracias a ti Y gracias a Dios. por, por este, por este estudio. Gracias al Eterno. Gracias. Y precisamente como menciona, hermano, algo que me llama mucho la atención es para poder encontrar oro. Lo que tienen que hacer es irse a un río, raspar la tierra y empezar a quitarla con el agua, ¿no? A quitar todas las imperfecciones o toda la tierrita que es extra hasta que van notando que ya va saliendo el oro. Y es dejar pasar agua por esa tierra que está ahí. Los sedimentos, ¿no? Irlos quitando y ya lo final lo que queda es el oro. Y así nos lava el Eterno. Así empezamos. Para encontrar ese oro, el Eterno está quitando de nosotros todo. Y puede ser tierrita, puede ser sedimentos, pueden ser cositas muy superficiales. Pero como menciona usted, hermano, para ya poder pulirnos el Eterno, tiene que pasarnos por fuego. Y como dice el dicho, la vida no es color de rosa. La vida es para moldearnos. La vida, lo que pasamos nosotros, las pruebas que el Eterno permite que nosotros pasemos, son para moldearnos, para martillarnos y para poder esculpirnos de tal forma en que no seamos perfectos al principio, o sea, de una primera vez, sino que seamos perfeccionados. Y me encanta esta palabra de ser perfeccionado porque implica que voy a pasar por un proceso o varios procesos para yo llegar a la estatura del varón perfecto, que es Yeshua.
y no vaya a llegar inmediatamente, porque si no ya no estaría aquí con ustedes, sino que vamos pasando por ese proceso. Y en ese proceso es martillar y quitar algo que tal vez, como dice usted, hermano, hay algo que no empata con nuestra vida, con nuestro caminar con Yeshua. Y es ahí donde nosotros tenemos esa parte de, ¿lo seguimos o no lo seguimos? ¿Vamos a tomar nuestra cruz o vamos a dejarla? Y es precisamente también como Yeshua le dice, Señor, déjame ir a enterrar a mi padre que murió. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú estás vivo y si tú estás vivo, sigue adelante. Y es parte de ese proceso. Muchas gracias, hermano, también por su comentario y definitivamente es algo que tenemos que entender, o sea, es un caminar y como dice, pues es una carrera y no es una carrera de velocidad, sino es una carrera que vamos paso a paso. Muchas gracias y gracias también al Eterno por la bendición que nos da de poder estar aquí el día de hoy. No sé si alguien más tiene algún comentario, alguna opinión o alguna pregunta. Hola, buenas noches, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Vivi, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Hola, Yadira. Hola, baby. Hola, hola, Enrique, ¿cómo están? Shabbat Shalom, Bien, gusto gracias. verlo. Pues tú decías algo del Espíritu, que el Espíritu es su palabra, ¿no? Pero pues no solamente su palabra, por eso somos cristianos, ¿no? Porque la misma palabra dice ungidos. Ujú, Entonces no solamente es por su palabra, sino por su ser mismo de Él que nos da ujú, la la sabiduría para poder entender su palabra, porque al final el Señor estaba ahí con los discípulos, Yeshua estaba con los discípulos y los discípulos no entendían nada y les hablaba palabra, ujú, ¿no? O sea, no entendieron totalmente las escrituras hasta que Él tuvo que subir al cielo y les dijo, va a venir el Consolador, ¿no? Cuando empezaron realmente a entender. Y la otra parte es que, por ejemplo, en Hechos 2 cuando empiezan a hablar en varios idiomas, pues, o sea, no es que ellos supieran hablar esos idiomas. ujú. O sea, ¿cómo fue que pasó? Por la palabra, o sea, hablaban la palabra, Exacto. pero en realidad, pues es la unción misma de él también, ¿no? O sea, nosotros podemos pasarnos estudiando las escrituras y a lo mejor no entendiendo, pero al final es esa conexión, esa unción, la oración también que debemos de hacer para realmente tener su espíritu, ¿no? Su unción. Ujú. Bueno, ese es mi comentario. Perfecto, muchas gracias, Vivi. Sí, tienes mucha razón. Al final, o sea, no se trata nada más de estudiar, sino también de tener esa unción, esa sabiduría, esa inteligencia que no es de parte de nosotros, sino que proviene de parte de Dios. Perfecto, muchas gracias, Vivi. Sí, muy acertado ese comentario también, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún comentario. Yo Um, rapidísimo, Shabbat Shalom a Ay, todos. Eliezer, ahorita que hablabas en el 744, ujú. ay no, creo que fue en el anterior, que decía que había disensión, ¿no? Entre la gente Sí. por causa del 43. Ujú, Y no me cayó, como dicen el 20 hasta ahorita, de cómo cuando hablamos de él, siempre hay discusiones, hay peleas, ujú. y siempre dicen, es que hablar de religión y de política, mejor no, porque siempre peleamos, ¿no? Sí. Y no, la verdad es que no sé, ahorita me cayó el 20 bueno, no que me haya caído el 20, sino de entendí el por qué, porque hasta la misma Biblia lo dice, ¿no? O Ujú, sea, no es nuevo, no es que yo quiera imponer o tú quieras imponer tus conocimientos, ¿no? Todo lo que sabes. Precisamente hace rato venía de un velorio de un familiar ujú, ay, bueno, es que me desconcertó, ¿no? Que pues uno va, pues obviamente que es familia y hay que apoyar a la familia, ¿no? Me queda claro, pero quemaron un incienso y luego la cruz y que había que pasar a darle beso a la cruz y con agüita. Y yo digo, wow, ¿por qué besar la cruz? ¿No? O sea,
pues también contaminación, ¿no? Es contagio, pues. Sí. Entonces, ahorita digo, de verdad, como cada quien, ¿no? Mi esposo decía, porque no sé qué le comentaría a mi hija que por qué hacían eso, pues estamos en un pueblo, ¿no? Es que son usos y costumbres, ¿no? Ujú. Y ahí dirían los chavos, un rollo tremendo que yo decía, ¿de dónde sacan tanto? Y rezaban una cosa y rezaban otra. Y yo decía, Dios mío, ¿esto de dónde viene? Y alcancé a ver así a lo lejos que la persona que estaba rezando tenía una hojita. Y yo les he comentado a los que les comparto a veces de la Biblia, lo que no venga en la Biblia. Porque una señora me dice, ¿y tú de dónde sacas esto, no? Pero ¿por qué sacas tanto? Le digo, pues aquí viene uno bien fácil, Juan 3:16, ¿no? Y Ujú. otros versículos así que hablaban del amor ¿y de dónde sale todo eso que tú estás diciendo? Le digo, y yo me sorprendí, ¿no? Le digo, ¿cómo que de dónde es la Biblia? A ver, ¿en dónde dice eso? Y gente de verdad bien católica, ¿no? Y ahí me tienes con la Biblia y todo el rollo. Yo ni siquiera sabía que eso venía en la Biblia, ¿no? Y yo me quedé, wow, porque es gente así de por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, ¿no? Ujú. Y entonces al platicar yo con ellas y empezar a darles la enseñanza de la Biblia, pues me tuve que ir hasta Génesis, ¿no? Y decirles que todo lo que yo les hable viene en la Biblia. Y creo que dijeron, ¿y pero quién dice? Todo lo que yo les diga viene en la Biblia y si no viene en la Biblia no viene de parte de Dios, ¿no? Ujú. Entonces ahorita así como que me hizo algo de ruido esto de verdad, como, obviamente por el contexto donde vengo ahorita, cómo es que el hombre fue, no sé si llamar distorsionando, sí, ¿no? Pues sí, la Biblia, ¿no? De lo que Dios dijo que hiciéramos o Jesús, con lo que ahora el hombre hace, ¿no? Ujú. Y hace y confunde, y me queda claro que es el enemigo que nos quiere confundir de cualquier manera, ¿no? Porque mucho se ha hablado sobre la cruz, que fue quien mató a Jesucristo, donde lo crucificaron y los ejemplos que han dado. ¿Tú besarías, por ejemplo, el arma que mató a tu hijo? ¿Por qué no van y besan la moto que mató a su hijo? ¿O por qué no van y besan el arma que mató a su hijo o el cuchillo, ¿no? Cualquier arma. Ujú. Entonces ahorita me hizo así como ruido de decir, de verdad, ¿eh? Si tú les dices, no hagan eso, ¿por qué lo hacen? No, pues es que usos y costumbres, en dos, tres palabras, usos y costumbres, ¿no? Y yo, ¿por qué no nos vamos a la fuente? Claro. ¿No? Nada más, espero no haberlos hecho bolas, porque yo sí me quedé, o sea, estoy como queriendo acomodar varias cosas con las que me topé hace unos minutos, bueno, hace unas horas, ¿no? Entonces yo digo, wow, qué cierto es esto, ¿eh? Si uno les dice, no hagas esto, porque no lo voy a hacer, es que mi abuelita me dijo, es que mi mamá, es que es tradición. Yo siempre les digo, pues tradicionalmente en mi casa a lo mejor nos prestábamos las calcetas entre hermanas o teníamos dos pares de zapatos y ahora no, queremos el iPhone último, no sé cómo le llaman, modelo, generación y quiero Ujú. más y más, ¿no? Y como ahí no decimos, por tradición en mi casa nada más se comían frijoles y sopa. Y Claro. luego así les pongo ese ejemplo, ay, bueno, ya vas a empezar. Ahí empieza el pleito, Y ¿no? ahí exactamente es lo que mencionabas, ¿no? Ahí empieza el pleito, o sea, por la misma situación. Entonces, sí, muchas gracias, Tony, No, porque gracias a ti. sí, sí nos damos cuenta de que al final, pues también hasta eso aprendemos de la palabra, ¿no? O sea, que pues entre ellos mismos, ¿no? O sea, ¿quién es Yeshua? Y cómo, por ejemplo, mucho se da en la parte de lo que estamos estudiando, ¿no? Algunos le llaman raíces, hebreas del cristianismo, algunos les dicen, judaísmo mesiánico, otros le dicen de otra forma y que no se escribe así, se escribe asado y que no tienes que verlo así, tienes que verlo volteado y que así. O sea, todo eso lleva a un punto de pelea, pero volvemos al mismo punto. Como decías tú, Tony, ¿a dónde nos estamos yendo? ¿Nos estamos yendo a la fuente o nos estamos yendo a alguna otra interpretación que nos da pues a alguien más? Entonces es parte importante, por eso mismo el mismo Yeshua decía, o sea, vengan a mí, ¿no? O sea, beban el agua viva que yo les estoy dando. ¿Y cuál es el agua? Pues su palabra. O sea, no hay otro lugar en el cual tenemos que estar buscando, porque como decía
si no mal recuerdo, era la iglesia de la Odisea, dice, pues tú estás ni fría ni caliente, ¿no? Y se refería al pozo de agua que salía en la Odisea. El agua era tibia y entonces pues obviamente el agua era de un sabor feo. Entonces, ¿qué es lo que el mismo Yeshua les decía? O sea, perdón, en Apocalipsis cuando escribe Juan, le dice, o sea, no sean como esa agua fea, o sea, sean mejor agua caliente o sean mejor agua fría. ¿Para qué? Para que de esa forma ustedes puedan escoger y tener un mejor sabor. Porque así yo los voy a vomitar, ¿no? O sea, guácala el agua tibia. No sé si alguien, perdón, no sé si alguien toma agua tibia en la mañana, ¿no? He sabido que el limoncito y tantito una pizquita de sal y agua tibia y es muy buena. Yo la verdad no podría tomarla, ¿no? Entonces es parte de ese proceso, o sea, de realmente llenarnos de la fuente que es Yeshua, tomar esa agua y nosotros poderla compartir también con los demás, irnos al principio, a la fuente que corresponde, ¿no? Entonces, muchas gracias, Tony, por tu comentario y efectivamente, política y dicen que religión o creencia y del fútbol no se habla porque siempre se pelean, ¿no? Entonces, pues bueno, así está. Muchas gracias, Tony. Enrique, creo que también ibas a comentar algo. Sí, Gracias. placer, y- es como dicen por acá, ¿no? Ahí vamos otra vez, ¿no? Am, ¿Qué cosa no entiendes? Eh, no sé por qué se me vino a la mente de esto de, a veces pienso como que estamos como en la línea de pasarnos a las obras Ujú, por las cosas que decimos. La cosa es que mm, muchos usan sus versiones, ¿no? Por ejemplo, yo he estado atendido con la hermandad, allá en los tiempos pasados, atendía ciertas actividades con los presbiterianos, ¿ok? ujú, Y ahí, pues, la verdad que te hace sentirte muy bien porque Señor ya lo hizo todo. Él ya pagó el precio, ya dio su vida, que ya derramó su sangre. ¿Qué más puedes hacer? Dime qué puedes hacer. O sea, pero aún sin embargo, pienso como que, no sé, digo, yo creo que sí debe ser el énfasis de decir, toma tu cruz y sígueme. ¿Ok? Y eso es para crecimiento, o como el crecimiento de la persona, ¿no? Como espiritual o mejor discípulo. Pero sí, a veces me siento como que todavía estamos con ese, y yo creo que también yo estoy igual, ¿no? Porque según me pega los recuerdos de las, ¿cómo se dice? De la falta de respeto para el Señor. Ahora que empiezas, entre más conoces de la Torah, pues como que se empieza a ver más la luz de qué es lo que estabas haciendo, ¿no? Y sí, claro, bueno, ya es como, y como lo dicen, no se pueden otra vez volverlos, cuando ya bates un huevo, pues ya no lo puedes volver otra vez a dejar ujú, como estaba. Y entonces, más que esperar la misericordia del Señor, pero por alguna razón, como decía, de que y lo digo porque también escucho a veces personas que, ay, no sé, pues que no puedo, no sé qué voy a hacer. Entonces digo yo, bueno, y obviamente yo no soy nadie, no tengo la menor, ¿cómo se dice?, autoridad para decir, oigan, pues no te preocupes, hombre, pues ya estuvo, ¿no? Ya, ¿qué más puedes hacer? Pero sí me siento como que a veces, ¿será que también, digo, de alguna manera estamos ahí como un barquito ahí, como que cargamos mucho para el lado de las obras y otros para lo que el Señor quiere? ¿O me puedes dar tu opinión, por favor? sí, mira, creo que como lo dice, no recuerdo si es Santiago, pero no es por obras para que nadie se gloríe. Ujú, No es por obras para que unos pensemos que, mira, es lo que decía Yeshua, ¿no? O sea, cuando va el fariseo y da su ofrenda, ¿no? Que ujú, llega y suena, hace que resuene y repique la vasija donde tiraba las monedas de las ofrendas, pues todo el mundo volteaba y decía, órale, pues el fariseo está dando pues todo, ¿no? O sea, ujú.
wow, ¿no? ¿Quién fuera él? Pero ¿qué es lo que dice Yeshua cuando llega una mujer que nada más da 2 moneditas y dice, ella dio más todavía que el fariseo, porque ella dio todo lo que tenía, sabiendo que al final, pues estaba dejando ahí su vida también, ¿no? O sea, porque no tendría nada para pagar, tal vez el pan o la comida. Ujú. Entonces, a lo que se refería era precisamente de que no es por obras para que nadie se gloríe, no es por obras para que me vean a mí y vean lo magnánimo que soy o lo grandioso que soy, sino es precisamente ser como Yeshua. O sea, dentro de ese punto hay que tener humildad. Y no se refiere así de, ay, voy a tener mi ropa rasgada y voy a ser como un monje, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que hacen, Claro, sino se claro. trata de ser humilde, de ser sencillo de corazón y de poder decir, Padre, yo sé que necesito tener este equilibrio. Y efectivamente es lo que tú mencionas. Yo te mostraré mi fe por mis obras, mientras tú me enseñas tus obras sin fe. O sea, ¿qué pesa más? El hecho de que yo dé una ofrenda de 400,000 pesos o que yo llegue tal vez con mi vecino y le dé un pedazo de pan porque sé que no tiene que comer y porque se quedó sin trabajo. ¿Qué es lo que pesa más? Delante de los ojos de Dios, no son los 400,000 pesos que pude haber dado, sino es el que yo atienda a mi prójimo, porque es lo que decía Yeshua. O sea, ¿qué fue lo que le dijo a Saqueo? Saqueo, baja, voy a cenar contigo. ¿Y cómo entendió Saqueo el hecho de que cambiaba la situación? Pues dando todo lo que había robado, restituyendo. ¿Por qué? Porque al final es lo que tiene que hacer. Tenemos que hacer esa parte. Entonces, no es por, o sea, tampoco por estarnos nosotros así de, pues como ya Dios y Yeshua hizo todo, murió por mí todo, me voy a rascar la panza y no hay ningún problema. Sino que también tenemos que pasar por ese proceso que también mencionaba Oscar, las pruebas que nos manda el Eterno, para así nosotros poder perfeccionarnos, para poder llegar a ese punto. No dejamos a un lado tampoco el hecho de ser, de abocarnos únicamente a estudiar, 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 y no voy a decir nada para que yo me quede con todo eso, sino se trata de compartirlo también. Entonces, Mm. es ese equilibrio el que vamos viendo entre las obras, pero no las obras para que me vean. Cuando decía que no te vea tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. O sea, y eso se refería a que no estés divulgando todo lo que vas a hacer, sino que más bien pues lo mantengas pues escondido. Porque al final tu Padre que está en los cielos conoce tu corazón Ujú. y es el que te Ok, va a dar la recompensa. claro, claro. Vivi, también, perdón, Enrique, antes de que igual tiene un comentario para ti. Bueno, es que yo en mi perspectiva lo veo más que el Señor le gusta que seamos obedientes y la Ujú, obediencia obviamente nos lleva a hacer cosas, pero eso no quiere decir que por lo que hagamos estamos haciendo obras, simplemente estamos obedeciendo pues los mandatos del Señor. Al final es obediencia a Él. Porque como dice Eliezer, no, o sea, si yo le doy algo a un hermano que sé que era esa comida, no es que yo me vaya a ir al cielo porque le di comida, sino porque estoy cumpliendo un mandato, ¿no? Y el mandato es ama a tu prójimo, ¿no? O darle al necesitado. Entonces, más bien yo lo veo por esa parte de la obediencia y de no gloriarnos por lo que hacemos, sino más bien de ser obedientes a su palabra. Y pues obviamente si nos vamos a los mandamientos, pues es de mucho hacer, ¿no? Pues, en muchos mis votos mandamientos, ¿no? ujú. Sí, exactamente. Muchas gracias, Y, Vivi. y bueno, y la otra nada más era, cuando vas a hacer algo, hazlo gozoso, ¿no? Es la otra parte que Sí, el Señor pide. sí, no Perdón, hacerlo. perdón, Ajá. Vivi. Vivi, ¿cómo fue lo último que dijiste? Cuando vas a hacer algo, hazlo con alegría, hazlo con gozo, hazlo Como si fuera para el sabiendo, Señor. ajá, sabiendo que lo Exactamente. vas a hacer pues Mm, o sea, para obedecerle a él y porque ok. estás haciendo su voluntad de él. Perfecto. No sé, Enrique, si tienes alguna otra duda. No, muchísimas gracias, Eleazar y Vivi. Perfectísimo.
¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Y bueno, si no, No, vamos gracias. a orar para cerrar con este estudio, agradeciéndoles pues a ustedes por haber estado en comunidad el día de hoy, agradeciéndole también obviamente al Padre por permitirnos este tiempo de estudio, de inicio de Shabbat en el cual nos gozamos, nos alegramos y sabemos que pues Él ha sido nuestra provisión, Él ha sido nuestra bendición y pues confiamos en que pues tendremos todos un bendecido inicio de Shabbat y podremos disfrutar de todo lo que Él nos da. Así que, pues con La esto misma vamos a razón, agradecerle al Padre. Padre, te agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia, tu bondad, porque no nos has dejado, sino que ciertamente, Padre, tú has suplido nuestras necesidades, tú nos has permitido llegar hasta este día de reposo, tú has sido bueno con nosotros, Señor, y sabemos que pues nunca has faltado a tus promesas. Gracias, Padre, por hacernos partícipes, por permitirnos ser injertados en el olivo natural, en tu pueblo amado Israel, Señor, por habernos hecho herederos, hijos de Dios. Padre, gracias te damos y todo por medio de los méritos de nuestro don Yeshua, porque sin Él no podríamos acercarnos a ti, Señor. Gracias por tener esa misericordia y ese amor tan grande para nosotros de querernos acercar a ti. Y gracias te damos también porque pues no fue algo sencillo, Señor, no fue algo muy simple, sino que fue el hecho de ver derramada esa sangre en ese madero por nosotros. Gracias te damos por este día de Shabbat. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que está conectado el día de hoy. Gracias por esta hermosa comunidad que tú nos has dado, Señor, que podamos seguir creciendo en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia, en gracia delante de los hombres, pero sobre todo en gracia delante de ti, Señor. Que podamos seguir esforzándonos, ser valientes para poder continuar con esta buena batalla, Señor. Gracias te damos también por tu cuidado, por tu mano poderosa en cada uno de nosotros. Padre, y si hay alguno enfermo, Señor, te pedimos que tú lo restaures, restaures su salud, restaures su sanidad, la pongas en sus cuerpos, Señor, y de acuerdo a tu perfecta voluntad. Y si hay alguno que está triste, Padre, que podamos nosotros alegrarlo y que podamos nosotros compartirle, que podamos nosotros levantarlo, levantar su espíritu, no porque nosotros seamos los que lo hagamos, Señor, sino porque tú, Señor, estás con nosotros, que podamos cantar alabanzas, que podamos regocijarnos, que podamos levantar tu nombre y bendecirlo siempre, Señor, agradeciéndote por todo lo que nos das y por todo lo que no nos das, Señor. Bendecimos tu santo nombre y que en este día de Shabbat podamos gozarnos y disfrutar y aprender más de ti. Ese es nuestro anhelo, Señor, y es lo que pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Yeshua HaMashiach. Amén y Amén y amén. amén.